Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Entrevistas CNN y hoy queremos conversar con una persona que ha tenido una visión particularmente aguda de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años, que también, por ejemplo, había escrito un libro En vez del optimismo en el año 2017, en que daba cuenta de una situación que hoy es posible leerla con bastante más claridad después de los sucesos de octubre del año pasado y también de lo que está ocurriendo hoy en la política chilena. Saludamos al doctor en Ciencias Políticas Juan Pablo Luna. Juan Pablo, bienvenido a Entrevistas CNN. Muchas gracias, Daniel. Un gusto. Juan Pablo, aquí en los últimos días después de la aprobación en la Cámara de Diputados de este proyecto para el retiro de pensiones, ha habido muchos análisis de lo que ha sucedido. ¿Te parece que esto marca de manera tan radical un antes y un después en la política chilena? ¿Qué te parece que es lo más relevante que ha ocurrido en esta discusión? Mira, yo creo que más que marcar un antes y un después, en términos más bien sistémicos y generales respecto a la situación del país y la situación política del país, me parece sí que constituye un shock para la clase política, para el sistema político y para quienes desde la élite social, política, económica, ¿sí? Miran esta realidad y operan sobre esta realidad. Entonces, yo creo que lo que pasó me parece que podía haber sido, es entendible, digamos, desde lógicas de más largo plazo del sistema y de cómo viene funcionando el sistema. Creo que, de todas maneras, genera un shock en la élite, ¿sí? Y en ese sentido me parece que puede tener un impacto importante. ¿Por qué digo esto? Ahora, sí. Dale. No, te preguntaba, ¿por qué dices que genera un choque en la élite? ¿De dónde viene esa reflexión? Yo creo que hay pocas dudas respecto a la calidad del proyecto, su eventual inconstitucionalidad. Hay otras opciones que técnicamente pueden ser vistas como mejores y pueden ser mejores para la gente, ¿sí? Pero me parece que lo que la élite no entendió en este proceso, y cuando hablo de la élite hablo desde el gobierno hasta los empresarios, hasta todos los técnicos que trataron de dar su opinión técnica respecto al proyecto, ¿sí? Que aquí este proyecto, lo que se jugaba en este proyecto era político, no era técnico, ¿sí? Y que cuanto más defensa cerrada del sistema y de la lógica o la ilógica del 10% se hacía desde esos sectores, más probable era que el proyecto pasara en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, mi impresión, digamos, es que estamos en un momento en el cual se hace evidente algo que se venía constituyendo desde hace muchos años, que es una desconexión bien brutal entre el sistema político y sus, digamos, pares a nivel de la élite social, económica, y una sociedad que siente que ha sido traicionada, que siente fuertes niveles de rechazo hacia ese sistema y que, aunque sea mediante proyectos que técnicamente son malos, ¿sí?, la única forma que tiene de expresar ese rechazo tiene que ver con este tipo de manifestaciones. Juan Pablo, ¿y cómo se entiende que en esa desafección queden todos básicamente? Porque claro, está el empresariado, está el gobierno, está la política, pero también están los cuadros técnicos que, como tú decías, de manera abrumadora se han mostrado en contra de este proyecto. ¿Por qué para la gente le es indiferente o sencillamente no escucha para nada lo que están diciendo los técnicos que alguna vez tuvieron tanto poder en Chile, que alguna vez parecía que toda la construcción de políticas públicas pasaba por esa tecnocracia, y hoy día la gente los rechaza totalmente, y aunque haya una opinión muy mayoritaria de esos técnicos de que este proyecto es malo, más del 80% de la gente respalda y con gran entusiasmo este proyecto? ¿Por qué se provoca esa desconexión, esa desconfianza tan fuerte? Yo creo que es fruto de un sistema que durante muchos años funcionó en clave tecnocrática, ¿sí? Esa clave tecnocrática que le daba, digamos, ciertas virtudes a la política pública chilena, ¿sí?, y que permitió al país generar procesos interesantes, por ejemplo, en términos de crecimiento económico, en términos de incorporación social, etc. Era
bastante autista respecto a lo que pasaba en la sociedad, y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay la distancia cognitiva es tal entre esa tecnocracia y entre las lógicas de decisión de política pública que predominan en el país, digamos, y que se tratan de hacer primar en procesos como este. Está tan desconectado, digamos, de lo que pasa a nivel de la sociedad, ¿sí? Que llega un momento en el cual pierden legitimidad, y una vez que pierden legitimidad es muy difícil recuperarla, y es muy difícil recuperarla con los mismos argumentos, ¿no? Entonces, yo muchas veces uso este ejemplo. Esto es como cuando estos son causas o procesos causales que tienen una historia y que no son reversibles, en el corto plazo. Entonces, el mejor ejemplo para mí esto es cuando uno presiona un tubo de pasta de dientes o pasta dental para sacar la pasta hacia afuera del tubo, ¿sí? Saca la pasta, ¿sí? Pero después cuando tiene lo que la élite trata de hacer, digamos, argumentando que técnicamente el proyecto es malo, es tratar de empujar la pasta de nuevo hacia adentro del tubo, ¿sí? Y eso genera un enchastre, no genera que la pasta vuelva al tubo, ¿sí? Entonces, procesos como los que ha vivido Chile, que se manifiestan en el estallido y que se manifiestan ahora en estas nuevas instancias como resignificadas en la pandemia, tienen que ver con un sistema que durante muchos años perdió conexión con la sociedad, perdió legitimidad, ¿sí? Y esa legitimidad, una vez que uno la pierde, es muy difícil recobrarla, y para recobrarla hay que hacer las cosas diferentes, de forma diferente, ¿sí? Juan Pablo, Y eso no es para, lo que para entender las está... consecuencias, sí. Juan no, Pablo, y para eso entender las no es lo que consecuencias está que haciendo vienen la de ley eso. en ese contexto. Claro, porque lo que hemos tenido hasta ahora es una larga serie de proyectos alternativos que ha presentado el gobierno diciendo una y otra vez que son proyectos que son mejores para enfrentar el problema por parte de la clase media, una especie de regateo que va subiendo cada vez más de precio, pero sin tener ninguna consecuencia política. Parece que el gobierno estuviera hablando en un lenguaje, pero la gente no lo está escuchando, o sencillamente no le interesa lo que el gobierno está proponiendo con estos proyectos que se presentan como soluciones alternativas y mejores al retiro del 10%. Sí, yo creo que ahí hay dos asuntos. Por un lado está esta lógica, digamos, de la que hablábamos. Y por otro lado, a mí me parece evidente que el gobierno y el Estado de Chile, ¿sí? Y esta es otra de las dimensiones de la crisis que estamos viviendo, tiene unos problemas bien brutales de delivery, digamos, de hacer llegar la política pública a la gente, ¿sí? Si uno mira a otros países, incluso si mira administraciones tan disfuncionales como la de Donald Trump en Estados Unidos, con un manejo de la pandemia muy, muy malo, ¿sí? La ayuda social y la ayuda económica llega a las familias rápidamente, ¿sí? En el caso de Chile llevamos varios meses discutiendo en el Congreso, en los medios, en las escuelas de política pública, paquetes de ayuda que no están llegando y que no están siendo suficientes en la casa de la gente, ¿sí? Para afrontar una realidad social, económica que es durísima, ¿sí? Entonces yo creo que lo que pasa son dos cosas. O sea, me parece que hay una lógica tecnocrática de la discusión, digamos, que está interdicta por problemas de legitimidad, y me parece que además, no importa lo que se decida, hay que implementar esa política y hay que hacerla llegar a la casa de la gente. Y ahí me parece que el Estado, que por muchos años pensamos que era uno de los estados más eficientes de América Latina, se nos ha quedado muy corto en términos de cumplir esas funciones, ¿no? Y de Juan llevar Pablo, lo que se decide en el Congreso a la casa y a la casa de la gente. correcto. Juan Pablo, tú decías de esta desconexión total que parece haber entre la élite, entre la dirigencia política y la gente. Hay algunos en la oposición que creen que ahora han logrado de alguna manera reparar esa conexión. Escuchamos algunos discursos después de la votación en la Cámara de Diputados y decían algunos parlamentarios, por fin hemos logrado conectarnos con la gente. ¿Es real esa conexión? ¿De verdad están haciendo algo para reconectarlo o es más bien ilusorio lo que están logrando con este proyecto del 10%? Yo creo que la desconexión es transversal. Y también, para ponerlo en términos blanco y negro,
muchas veces, digamos, desde el gobierno, incluso desde la derecha, se piensa que quienes están por detrás del estallido, quienes, digamos, están, digamos, impulsando esta agenda, digamos, anti-elite, ¿sí? Son los partidos de la nueva izquierda, digamos, para ponerlo en caricaturas, el Partido Comunista, el Frente Amplio, ¿sí? Mi impresión es que esos partidos están igual de desconectados que los partidos de centro y de derecha y de la vieja concertación, ¿sí? Y en ese sentido, puede que momentáneamente, en respecto a proyectos particulares o respecto a nuclearse en torno a una candidatura que logre eventualmente generar una votación interesante, puede que esos liderazgos sintonicen con la gente, pero van a sintonizar momentáneamente, o van a sintonizar muy episódicamente, porque lo que no hay es vasos comunicantes entre la élite política y la sociedad. Y eso también se ve en que tras el estallido, tras la pandemia, ¿sí? Uno de los liderazgos más populares hoy día es el del alcalde Lavín, digamos que si uno, digamos, entiende de dónde viene el alcalde y entiende, digamos, quiénes están en torno a esa posible candidatura, encuentra que hay diferencias bastante importantes entre esa historia y esa estructura política y lo que parece reflejarse en el estallido. Entonces, mi impresión es que los políticos tratan todo el tiempo de leer a la sociedad en base a encuestas, en base a redes sociales, están obsesionados con el tema de las redes sociales, ¿sí? Y piensan que este es un atajo válido, ¿sí? Para reconstituir vínculos orgánicos y sociales que no poseen. Yo diría que esa es una apuesta de corto plazo, que los puede dejar muy rápidamente, aún después de haber ganado una elección, como está el gobierno de Sebastián Piñera hoy, ¿no? Básicamente con un problema de legitimidad profundo que a todos nos hace cuestionar cómo va a ser para terminar el mandato y gobernar los próximos 2 años con tan bajos niveles de legitimidad y aceptación pública. Juan Pablo Luna, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Entrevistas de CNN Chile. Gracias, Daniel, un gusto. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Entrevistas. Sigan en la sintonía de CNN Chile.